Este video está realizado únicamente con fines de entretenimiento. Me llamo Marcus Hoyoway y, durante 37 años, usé la insignia de guardabosques de Parques Nacionales de Estados Unidos. Recorrí los antiguos bosques del Pacífico Noroeste, guié a familias por imponentes arboledas y enseñé a los niños el delicado equilibrio de los ecosistemas naturales. Confiaban en mí. Me respetaban. Era un mentiroso. No porque inventara historias ni engañara al público sobre la seguridad en los senderos. Nada tan simple. Mentí por omisión. Oculté pruebas. Destruí registros. Y todo lo hice para seguir con vida, conservar mi trabajo y, lo más importante, para evitar el destino que corrió todo colega que prefirió la verdad a la supervivencia. Esta es mi confesión. Por eso finalmente renuncio. Y por eso todo lo que les han contado sobre Pie Grande, sobre la ausencia de pruebas, sobre el mito del pie grande, es un engaño cuidadosamente orquestado que llega a las más altas esferas de nuestro gobierno. Pero antes de contarles sobre la política, las desapariciones y la represión sistemática que ha estado ocurriendo desde al menos 1967, déjenme contarles sobre el día que encontré mi primera huella. Era junio de 1986. Tenía 24 años, recién salido del entrenamiento, asignado al Bosque Nacional Monte Baker Snoqualmie en el estado de Washington. Los veteranos lo llamaban el verde intenso, y no era pura poesía. Cuando estás a 65 kilómetros de la carretera más cercana, en un bosque donde el dosel es tan denso que el mediodía parece el anochecer, entiendes lo que significa la verdadera naturaleza salvaje. Estaba realizando un estudio rutinario de límites cerca de la frontera con Canadá, un trabajo tedioso que implicaba coordenadas GPS, marcadores de senderos e interminables horas de soledad. Fue entonces cuando lo vi. Una huella. Clara. Innegable. Adentrada en la orilla fangosa de un arroyo que había estado siguiendo. Medía 45 centímetros de largo. Quizá 18 centímetros de ancho. 5 dedos distintos, crestas dérmicas visibles en el barro, un patrón de presión que mostraba la distribución del peso, impacto del talón, compresión del mediopié, impulso de los dedos. No era un pie de madera tallada prensado en tierra blanda. No era un engaño. Era biológico. Era real. Mi entrenamiento empezó de inmediato. Lo fotografié desde múltiples ángulos. Tomé medidas. Hice un molde de yeso con la escayola dental de emergencia que llevaba para este tipo de documentación de fósiles o huellas. Marqué la ubicación con coordenadas precisas. Lo hice todo bien. Esa noche, de vuelta en la estación de guardabosques, no pude dormir. No dejaba de mirar las fotografías, el molde secándose en mi escritorio. Mi mente racional me ofrecía explicaciones, huellas de oso distorsionadas por el derretimiento, pisadas humanas alteradas por el flujo de agua, pero ninguna encajaba. La morfología era incorrecta. La profundidad era incorrecta. La biomecánica era incorrecta. No era criptozoólogo. Ni siquiera me interesaba especialmente la mitología de Pie Grande. Pero era científico de formación y reconocía las pruebas al verlas. A la mañana siguiente, me acerqué a mi supervisor, Bill Kendrick. Bill tenía 52 años, 28 de ellos en el servicio de parques, curtido y cauteloso. Le mostré las fotografías, el yeso y mi documentación. Los miró fijamente un buen rato. Demasiado. Luego me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Preocupación? ¿Miedo? ¿Resignación? ¿Estás pensando en presentar esto oficialmente?, preguntó en voz baja. Claro, dije. Es una prueba biológica significativa. Podría ser. No. Su voz era plana y dura. No lo archives. No se lo enseñes a nadie. Y por Dios, Marcus, no lo envíes al Departamento del Interior. Me reí. De verdad que me reí, pensando que bromeaba. Bill, si hay una especie sin descubrir. No hay nada que no se haya descubierto. Se levantó, cerró la puerta de su oficina y bajó la persiana. Siéntate, Marcus. Tenemos que hablar de las reglas que nadie te dice durante el entrenamiento. Lo que Bill me dijo esa mañana cambió todo lo que creía saber sobre el servicio de parques, sobre la transparencia del gobierno y sobre la naturaleza de la verdad en los sistemas institucionales. Me habló de la Directiva Interna 827-B oficial del Departamento del Interior, DOI, emitida en 1967, pocos meses después del rodaje de la famosa película Patterson-Gimlin en el norte de California. La directiva nunca se hizo pública.
Nunca se divulgó mediante solicitudes de la FOIA. Existía con una clasificación especial que, técnicamente, no existía en las agencias civiles, restringida administrativamente para la seguridad del personal. La directiva era simple en su brutalidad. Cualquier empleado del servicio de parques que presente documentación oficial que demuestre la presencia de un Sasquatch será puesto inmediatamente en licencia administrativa en espera de una evaluación psiquiátrica. La insistencia continua en la validez de dicha evidencia resultará en el despido por problemas de salud mental que afecten el desempeño laboral, o en casos extremos, en internamiento involuntario en observación. ¿Crees que exagero?, dijo Bill, mirándome a la cara. ¿Crees que esto suena a teoría de la conspiración? Suena ilegal, conseguí decir. No se puede internar a alguien por presentar una denuncia. Se puede si se controla la narrativa, dijo Bill. Se puede si se tienen psiquiatras en nómina que diagnostiquen cualquier cosa que se quiera. Y se puede, sobre todo, si se ha hecho con éxito durante 20 años sin que ningún caso haya llegado a la atención pública. Sacó un cuaderno, escrito a mano, desgastado, con las páginas amarillentas. Estos son nombres, dijo. Guardabosques, biólogos, personal del servicio forestal. Todos ellos presentaron informes oficiales sobre la evidencia de Sasquatch entre 1967 y 1985. Todos desaparecieron de sus puestos en cuestión de semanas. Tomé la libreta con manos temblorosas. Había 43 nombres. Junto a cada nombre había un destino. Thomas Brennan 1968 baja psiquiátrica, internamiento involuntario, Hospital St. Elizabeth D.C., dado de alta en 1973, nunca regresó al servicio. Linda Cho 1971 baja administrativa, diagnóstico, trastorno delirante, jubilación forzosa. Robert Halifax 1974 presentó un informe al Smithsonian, fue transferido a Alaska, se abrió un caso de persona desaparecida en 1975, nunca fue encontrado. Catherine Morales 1979 envió muestras de tejido al FBI, internación psiquiátrica, liberada 6 meses después, carrera destruida, suicidió en 1982. La lista seguía. Y seguía. Y seguía. Esto es una locura, susurré. Esta es la política, corrigió Bill. Y se aplica al más alto nivel. ¿Quieres saber por qué no hay evidencia científica oficial del pie grande? Por esto. A cualquiera que lo encuentre e intente denunciarlo lo hacen desaparecer. No lo matan, eso sería demasiado obvio. Simplemente lo destruyen sistemáticamente, lo desacreditan y lo borran de la vida profesional. ¿Pero por qué?, pregunté. ¿Por qué el gobierno ocultaría la evidencia de una especie? Bill negó con la cabeza. Esa es la pregunta que me he hecho durante 28 años. ¿Mi mejor conjetura? Responsabilidad. Implicaciones legales. Si el pie grande existe, si se demuestra que es una especie inteligente o incluso un primate raro, todo el sistema de gestión de tierras públicas se derrumba. Contratos de tala. Derechos mineros. Permisos de desarrollo. Todo estaría sujeto a protecciones de la ley de especies en peligro de extinción tan estrictas que billones de dólares en actividad económica se detendrían de la noche a la mañana. Señaló el yeso en mi escritorio. Esa huella representa una amenaza existencial para el Departamento del Interior, el Servicio Forestal, la Oficina de Administración de Tierras y todos los intereses corporativos que llevan un siglo extrayendo recursos de tierras públicas. Así que tomaron una decisión: negar, suprimir, destruir. ¿Y la gente que no coopera?, pregunté, aunque ya lo sabía. Como dije, desaparecieron. Bill se levantó, me devolvió el yeso y las fotografías. Así que, Marcus, tienes que elegir. Puedes presentar ese informe. Puedes insistir en una documentación científica adecuada. Puedes exigir transparencia y rendición de cuentas. Y te iré en un mes. Oh. Hizo una pausa y pareció más viejo de lo que era. O puedes hacer lo que yo he hecho. Puedes documentarlo todo. Puedes recopilar pruebas. Puedes crear el archivo privado de pruebas de pie grande más grande de Norteamérica. Y puedes mantenerlo oculto, a salvo, hasta que llegue el día en que puedas publicarlo sin destruirte en el proceso. Miré el molde de yeso que tenía en las manos. Dedos perfectos, crestas dérmicas perfectas, prueba perfecta de algo extraordinario. ¿Cuánta evidencia tienes?
Pregunté en voz baja. Bill sonrió, pero era una sonrisa triste, la sonrisa de un hombre que llevaba un secreto que pesaba más que montañas. Vuelve esta noche, dijo. Después de que los demás guardabosques se vayan a casa. Te lo mostraré. La casa de Bill Kendrick estaba a 48 kilómetros de la estación de guardabosques, en lo profundo de un bosque privado que su familia había poseído durante 3 generaciones. Estaba aislada, intencionadamente. Cuando llegué esa noche, me esperaba en el porche. Antes de entrar, dijo, necesito que entiendan algo. Lo que voy a mostrarles no son solo pruebas. Es el trabajo de mi vida. Son 28 años de riesgo, de mentirles a mis supervisores, de ocultarle la verdad a la institución a la que juré servir. Si ven esto, se convierten en cómplices. Se convierten en parte del encubrimiento. No hay vuelta atrás. Pensé en la huella en mi baúl. Pensé en Catherine Morales, quien se suicidó tras ser destruida por decir la verdad. Pensé en todas las decisiones que llevan a una persona a un momento como este. Muéstramelo, dije. Entramos. Bill me condujo por la sala, la cocina y una puerta que supuse que era un armario. La abrió, 3 cerraduras distintas, noté, y reveló una escalera que bajaba. El sótano se había convertido en una especie de museo de historia natural y laboratorio forense. Las paredes estaban cubiertas de archivadores, estantes con revistas y cajas etiquetadas con fechas y ubicaciones. Un largo banco de trabajo albergaba microscopios, materiales de fundición y equipos de análisis de audio. Y en todas partes, había evidencia. Moldes de yeso cubrían toda una pared. Cientos de ellos. Huellas de entre 35 y 55 centímetros de largo, que mostraban variaciones individuales, diferentes patrones de presión, lo que solo podía interpretarse como individuos diferentes, edades diferentes, formas de andar diferentes. He catalogado más de 400 huellas distintas, dijo Bill en voz baja. De 17 lugares diferentes en Washington, Oregón y el norte de California. Cada una documentada, fotografiada y etiquetada con GPS. Cada una inequívocamente no humana, inequívocamente primate, inequívocamente real. Se trasladó a otro estante, muestras de cabello. Docenas de viales, cada uno etiquetado con precisión forense. Muestras de cabello de 43 encuentros distintos. Las he hecho analizar de forma independiente en 3 laboratorios diferentes, sin contextualizarlas, solo pidiendo la identificación de la especie. Todas resultaron ser primate desconocido. Ni oso, ni humano, ni ninguna especie catalogada. Desconocido. Cogí uno de los frascos. El pelo que contenía era castaño rojizo, áspero, de 7 centímetros de largo. ¿Qué pasa con el ADN? Pregunté. Problemas de contaminación, dijo Bill. O eso dicen los laboratorios. Pero tengo muestras conservadas en condiciones estériles. Estoy esperando el día en que pueda enviarlas a un laboratorio que no me informe al DOI. Me condujo hasta el equipo de audio. Docenas de cintas magnetofónicas, casetes posteriores y grabaciones digitales más recientes. Vocalizaciones, dijo, tocando una. El sonido que llenó la sala no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Mitad aullido, mitad grito, mitad algo que sonaba casi lingüístico. Me puso los pelos de punta. He grabado 86 eventos vocales distintos. Ninguno coincide con la fauna norteamericana conocida. He encargado a especialistas en acústica que los analicen extraoficialmente. Dicen que el rango vocal, la complejidad, los patrones, sugieren lenguaje. No solo comunicación. Lenguaje. Me sentí abrumado. No se trataba de una colección de fotos ambiguas de Blobsquatch ni de historias de tercera mano. Eran décadas de evidencia científica, recopilada sistemáticamente, documentada meticulosamente y oculta al mundo porque revelarla significaba un suicidio profesional. ¿Por qué no lo has hecho público?, pregunté. ¿Comunicado anónimo? Contacto con los medios. Lo intenté, dijo Bill en voz baja. En 1978, contacté con un periodista del Washington Post. Un periodista de investigación respetado, conocido por investigar encubrimientos gubernamentales. Le envié fotocopias de algunas de mis pruebas, parte de la documentación sobre los guardabosques desaparecidos. Nada que pudiera relacionarme conmigo. ¿Qué pasó?
El artículo nunca se publicó. El periodista dejó de devolverme las llamadas. 6 meses después, lo vi en una conferencia en Seattle. Me vio, palideció y se marchó. Más tarde, alguien que lo conocía me dijo que lo habían visitado agentes federales. Le dijeron que investigar el artículo sería problemático para la seguridad nacional. Lo dejó. Un tipo listo. Bill se sentó pesadamente en un taburete cerca del banco de trabajo. Fue entonces cuando me di cuenta de que la supresión no es solo una política del Departamento del Interior. Es una cuestión multiagencia. Es coordinada. Y no va a terminar porque un guardabosques tenga pruebas. Terminará cuando la evidencia sea tan abrumadora, tan innegable y tan pública que ya no puedan ocultarla. Me miró. Ese es el trabajo, Marcus. A eso te pido que te unas. Nada de revelaciones públicas. Nada de denuncias heroicas. Solo documentación paciente, cuidadosa y sistemática. Construir un archivo tan completo, tan científicamente riguroso, que cuando llegue el momento oportuno, cuando cambie el clima político, cuando la vieja guardia se retire, cuando el sistema se derrumbe, lo tengamos todo listo. Miré alrededor del sótano. La evidencia de algo extraordinario. La prueba de algo que no se suponía que existiera. La obra de un hombre que había elegido la verdad sobre su carrera, la evidencia sobre la seguridad, la esperanza sobre la desesperación. Estoy dentro, dije. Los siguientes 31 años de mi vida estuvieron marcados por una doble existencia. De día, era el guardabosques Marcus Holloway, competente, confiable, de confianza para los supervisores, querido por los visitantes, la imagen del Servicio de Parques Nacionales. De noche, era un archivista secreto, un científico oculto, un coleccionista de evidencia prohibida. Bill se jubiló en 1993. Antes de irse, me transfirió todo el archivo, lo trasladó pieza por pieza a un sótano que construí en mi propia casa. Me dio sus cuadernos, sus contactos, sus métodos. Me oculto, porque la Directiva 827B obliga a denunciar a alguien a un suicidio profesional. Su rostro palideció. Luego se endureció. Marcus, te recomiendo que te tomes una baja médica antes de tomar decisiones definitivas. Es evidente que estás bajo estrés. No. Me puse de pie. No me trates con condescendencia. No finjas que no sabes de la directiva. No finjas que no has visto qué les pasa a otros guardabosques. Renuncio. Con efecto inmediato. Y cuando salga de esta oficina, me llevaré mis pruebas. Todas. Si haces públicas afirmaciones sin fundamento. No carecen de fundamento. Están meticulosamente documentados. Y no los haré públicos a través de los canales oficiales. Voy a encontrar periodistas, científicos y criptozoólogos que no puedan ser amenazados por el Departamento del Interior. Voy a publicarlo todo. Y tendrán que explicar por qué el Servicio de Parques ha estado ocultando evidencia de una especie durante medio siglo. Cogió su teléfono. Necesito hacer unas llamadas. Haz las llamadas que quieras, dije. Voy a vaciar mi escritorio. Salí. Me temblaban las manos. El corazón me latía con fuerza. Pero por primera vez en 37 años, me sentí libre. Intentaron detenerme. Por supuesto que lo intentaron. 1 hora después de mi renuncia, recibí una llamada de un abogado del Departamento del Interior. Me amenazaron con acciones legales si divulgaba información confidencial recopilada durante mi empleo federal. Me recordaron que había firmado acuerdos de confidencialidad. Me advirtieron sobre las consecuencias de las demandas difamatorias contra agencias federales. Colgué. 2 días después, 2 hombres trajeados se presentaron en mi puerta. Se identificaron como asesores del Ministerio del Interior. Querían conversar sobre mi renuncia y mis intenciones. Me negué a dejarlos entrar. Señor Holloway, dijo uno de ellos a través de la puerta cerrada, estamos dispuestos a ofrecerle un acuerdo muy generoso. Jubilación completa, pensión mejorada y cobertura médica. Solo tiene que firmar un acuerdo de confidencialidad sobre cualquier evidencia inusual que haya recopilado durante su servicio. No, dije. Señor Holloway, podemos hacerle esto muy difícil. Ya lo pusiste difícil, dije. Lo pusiste difícil durante 37 años.
Se lo pusiste difícil a cada guardabosques que prefirió la verdad a su carrera. Se lo pusiste difícil a Catherine Morales, quien se suicidó porque le destrozaste la vida. Así que no. No hay acuerdo. No hay acuerdo de confidencialidad. No hay silencio. Se fueron. Pero el acoso continuó. Llamadas a deshoras. Autos estacionados afuera de mi casa. Amenazas legales. Lo documenté todo. Lo agregué al archivo. Y luego comencé el proceso de liberación. Primero contacté con criptozoólogos. Investigadores que habían dedicado su vida a investigar a pie grande, que contaban con protección legal y que no podían ser internados ni despedidos. Les envié muestras cifradas de la evidencia. No toda, todavía no, pero lo suficiente para demostrar que hablaba en serio. La respuesta fue abrumadora. En cuestión de semanas, establecí canales seguros con 3 importantes organizaciones de criptozoología, 2 periodistas independientes y un documentalista. Luego contacté con científicos, biólogos de vida silvestre, primatólogos, antropólogos, investigadores con protección para su puesto y una reputación lo suficientemente sólida como para soportar la presión institucional. Fui cuidadoso, selectivo, pero encontré aliados. En noviembre de 2023, se publicó la primera publicación. Un artículo revisado por pares en una revista marginal, pero legítima, que analizaba muestras de cabello de mi archivo. La conclusión: especie de primate desconocida, morfológicamente distinta de toda la fauna norteamericana catalogada. El DOI emitió inmediatamente una declaración desestimando el artículo como sensacionalismo no científico basado en materiales obtenidos sin fuentes adecuadas. Pero el gato ya había salido de la bolsa. En diciembre, se estrenó un cortometraje documental con algunas de mis grabaciones de audio y evidencia fotográfica. Se volvió viral. Millones de visualizaciones. Cobertura en los principales medios de comunicación. El Departamento del Interior intentó desacreditarme. Emitieron declaraciones sobre mi renuncia en circunstancias preocupantes, mis afirmaciones sin fundamento y mi lamentable deterioro de mi salud mental. Pero ya lo tenía previsto. Publiqué la documentación de cada guardabosques desaparecido. Publiqué pruebas de la Directiva 827B, publiqué las amenazas legales que había recibido, el acoso que había documentado, pruebas de la represión sistemática. Y otros guardabosques se presentaron. Decenas de ellos. No con pruebas, la mayoría había tenido demasiado miedo de recogerlas, sino con historias. Testimonios. Patrones de represión, amenazas e intimidación institucional. La narrativa mediática cambió. Ya no se trataba de un guardabosques loco hace afirmaciones sobre pie grande. Se convirtió en la supresión gubernamental de la evidencia científica y un denunciante revela décadas de encubrimiento institucional. En enero de 2024, 3 miembros del Congreso anunciaron que estaban iniciando una investigación sobre las políticas del DOI con respecto a la evidencia de críptidos y el tratamiento de los denunciantes del servicio de parques. En febrero, el DOI derogó silenciosamente la Directiva 827B. En marzo, el Instituto Smithsonian anunció que aceptaba todo mi archivo para análisis científico, la primera vez que una importante institución científica convencional aceptaba estudiar seriamente la evidencia del Sasquatch. Estamos en octubre de 2024, casi un año después de mi renuncia. El análisis de mi archivo continúa. Los resultados preliminares son sorprendentes. Las muestras de cabello contienen ADN con una similitud del 96,4% con el ADN humano, más cercano que el de los chimpancés y el de cualquier primate conocido. Pero lo suficientemente diferente como para sugerir una especie distinta, posiblemente una población superviviente de homoparientes que se separaron de nuestro linaje hace cientos de miles de años. Las huellas muestran patrones morfológicos consistentes a lo largo de décadas y regiones geográficas, lo que sugiere una población biológica real y no engaños. Las grabaciones de audio contienen vocalizaciones con una complejidad y estructuras de patrones consistentes con el lenguaje, no solo comunicación, sino la estructura lingüística real. El video que capturé, ahora analizado por especialistas en movimiento y primatólogos, muestra patrones de locomoción incompatibles con los de cualquier simio o humano disfrazado. La mecánica de la marcha, el movimiento muscular visible bajo el pelo, la forma en que la criatura se desplazaba por el terreno, es biológico, no teatral. Aún no tenemos pruebas definitivas. No tenemos un cuerpo, no tenemos un espécimen capturado,
no tenemos un consenso científico general inequívoco. Pero tenemos más evidencia que nunca antes disponible públicamente. Y, lo que es más importante, tenemos un patrón documentado de supresión gubernamental que explica por qué esta evidencia no se ha tomado en serio hasta ahora. La criatura que vi junto a ese arroyo, ese ser inteligente y consciente, podría finalmente ser reconocida. No como un mito, no como una broma, sino como una especie real, en peligro de extinción y extraordinaria, que ha compartido nuestros bosques durante miles de años mientras negábamos sistemáticamente su existencia. La gente me pregunta si valió la pena. Y apenas podía sostenerla. Empecé a grabar. La criatura se agachó, recogió agua con las manos ahuecadas, manos, no patas, manos con pulgares oponibles, y bebió. Estaba tranquila, sin prisa, sin percatarse de mi presencia. Seguí filmando. Entonces se quedó paralizado. Levantó la cabeza de golpe. Me miraba directamente. Hicimos contacto visual. Nunca olvidaré ese momento. Sus ojos eran oscuros, inteligentes, inquisitivos. No eran ojos de animal. Algo más. Había conciencia, pensamiento. No embistió. No vocalizó. Simplemente me miró durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron 5 segundos. Luego giró y se adentró en el bosque, sin chocar, sin correr presa del pánico, sino moviéndose con fluidez, navegando por el terreno con la facilidad de alguien que pertenece allí. Me quedé congelado, con la cámara todavía grabando el bosque vacío, hasta que mis manos comenzaron a temblar tanto que tuve que bajar la cámara. Lo tenía. Imágenes nítidas. A corta distancia. Sin ambigüedades. Me senté en un tronco y lloré. No de miedo. De alivio. De reivindicación. Del peso abrumador de 37 años de secretismo, repentinamente validados por 60 segundos de video. Bill tenía razón. Catherine Morales tenía razón. Marcus Delacroix tenía razón. Todos tenían razón. Y todos habían sido destruidos por ello. Reproduje el video en la pantalla de mi cámara. Ahí estaba. Clara como el agua. Innegable. Y en ese momento, tuve que tomar la decisión que docenas de guardabosques habían tomado antes que yo. La decisión que destruyó carreras, acabó matrimonios y arruinó vidas. Reportarlo o esconderlo. Pensé en Marcus Delacroix trabajando en una tienda de comestibles. Pensé en el suicidio de Catherine Morales. Pensé en la advertencia de Bill, te irás en un mes. Pensé en Lisa, ya ida, ya divorciada, ya víctima del secreto que había guardado. Y pensé en la criatura que acababa de ver. Viviendo en estos bosques durante miles de años, oculta, perseguida al ser descubierta, descartada como un mito mientras las pruebas se acumulaban en sótanos y cajas fuertes por todo el noroeste del Pacífico. Yo hice mi elección. Cifré el video. Lo respaldé en 3 unidades seguras separadas. Lo agregué al archivo. Y conduje de nuevo hasta la estación de guardabosques. Presenté mi informe de patrullaje de rutina sin mencionar el encuentro y volví a mi casa vacía. El video debería haber sido suficiente. Debería haber sido la piedra angular del archivo, la prueba definitiva, la prueba irrefutable. Pero no fue suficiente para mí. Porque ver a la criatura en persona cambió algo fundamental. Dejó de ser una cuestión abstracta de evidencia y supresión. Se volvió personal. Esa criatura era real. Era inteligente. Vivía en un territorio que destruíamos activamente: la tala, el desarrollo, el cambio climático, la invasión humana. Y nuestro gobierno había pasado 56 años suprimiendo sistemáticamente la evidencia de su existencia. No por seguridad nacional. No por seguridad pública. Por dinero. Por contratos de tala, derechos mineros y ganancias corporativas. Empecé a beber. No mucho, pero lo suficiente. Lo suficiente para dormir. Lo suficiente para dejar de pensar en los ojos inteligentes que me observaban desde el bosque. El trabajo se volvió insoportable. Cada visitante que guiaba por el bosque, cada charla alegre sobre la preservación de la naturaleza, cada informe oficial que omitía cuidadosamente la verdad, todo era mentira. Fui cómplice de una mentira que había destruido decenas de carreras y ocultado una especie entera del conocimiento científico. En agosto de 2023, sucedió algo que me llevó al límite. Una joven guardabosques,
Emma Vázquez, de 26 años, brillante y apasionada por la biología de la vida silvestre, vino a verme con fotografías. Fotografías nítidas. Una criatura joven, pensó, de unos 1,5 metros de altura, fotografiada de cerca en el Bosque Nacional Olímpico. Sé que parece una locura, dijo emocionada, sin apenas contenerse. Pero creo que podría tener evidencia fotográfica de un pie grande joven. Fíjense en la morfología. Fíjense en la estructura del pie. Esto no es un osesno. Esto no es una persona. Esto es... No lo archives, dije inmediatamente. Ella me miró fijamente. ¿Qué? No presenten una denuncia. No entreguen las fotografías. No se lo digan a nadie. Pero Marcus, esto es increíble. Esto es... Emma. La agarré por los hombros y la miré a los ojos. Si presentas esto, tu carrera estará acabada. Te destruirán. Te pondrán en espera psiquiátrica. Te diagnosticarán trastorno delirante. Te borrarán del servicio de parques. He visto que les pasa a docenas de guardabosques. Por favor. Créeme. No lo presentes. Se apartó, mirándome como si hubiera perdido la cabeza. Hablas en serio. Muy serio. Pero eso es una locura. Son puras teorías conspirativas. Somos científicos. Si hay pruebas, hay reglas, dije en voz baja. Reglas que no te dicen en el entrenamiento. Reglas que protegen a la institución, no la verdad. Si no me cree, busque la Directiva 827B. Investigue qué le pasó a Marcus Delacroix en 2007. Investigue a Catherine Morales, Linda Cho, Thomas Brennan. Investigue a cualquier guardabosques que haya presentado una denuncia por Sasquatch en los últimos 50 años y vea dónde están ahora. Emma me miró largo rato. Pude ver el conflicto en su rostro, la emoción en conflicto con el miedo, la verdad en conflicto con el instinto de supervivencia. ¿Qué hiciste?, preguntó finalmente. Cuando encontraste la evidencia, ¿qué hiciste? Casi se lo conté. Casi revelé el archivo, la introduje en la red secreta, la hice parte de la resistencia oculta. Pero recordé la advertencia de Bill. Recordé mi propio matrimonio destruido. Recordé el peso de 37 años de secretos. Lo escondí, dije. Y sobreviví. Emma se fue de mi oficina. Nunca presentó el informe. Pero tampoco volvió a mirarme con los mismos ojos. Había destrozado algo para ella, la creencia de que nuestra institución valoraba la verdad, que la ciencia importaba más que la política, que hacer lo correcto sería recompensado en lugar de castigado. 2 semanas después, la transfirieron a un puesto administrativo en Washington, D.C. 3 meses después, dejó el servicio de parques por completo. Había salvado su carrera destruyendo su fe en el sistema. Fue entonces cuando supe que no podía hacerlo más. Septiembre de 2023. Solicité una reunión con el director regional, mi supervisor máximo, un funcionario político con conexiones con el Departamento del Interior. Presento mi renuncia, dije. Con efecto inmediato. Después de 37 años, he terminado. Se quedó atónito. Marcus, estás a 2 años de jubilarte con todos los beneficios. ¿Por qué? Razones personales, dije. ¿Se trata de tu divorcio? Porque tenemos recursos de consejería. Se trata de integridad, interrumpí. Se trata de pasar 37 años mintiendo para una institución que castiga a quienes dicen la verdad y premia la complicidad. Se trata de pruebas que he estado ocultando porque denunciarlas habría arruinado mi carrera. Se trata de elegir entre mi conciencia y mi comodidad, y finalmente, elegir la conciencia. Me miró fijamente. ¿Qué pruebas? Este era el momento. Podía marcharme tranquilamente, jubilarme con mi pensión intacta y vivir el resto de mis años en un cómodo silencio. O podía decir la verdad y aceptar las consecuencias. Pruebas de pie grande, dije. Miles de piezas. 37 años de antigüedad. Huellas, muestras de cabello, grabaciones de audio, videos. Todo. Oculto, porque la Directiva 827B obliga a denunciar a alguien a un suicidio profesional. Su rostro palideció. Luego se endureció. Marcus, te recomiendo que te tomes una baja médica antes de tomar decisiones definitivas.
Es evidente que estás bajo estrés. No. Me puse de pie. No me trates con condescendencia. No finjas que no sabes de la directiva. No finjas que no has visto qué les pasa a otros guardabosques. Renuncio. Con efecto inmediato. Y cuando salga de esta oficina, me llevaré mis pruebas. Todas. Si haces públicas afirmaciones sin fundamento. No carecen de fundamento. Están meticulosamente documentados. Y no los haré públicos a través de los canales oficiales. Voy a encontrar periodistas, científicos y criptozoólogos que no puedan ser amenazados por el Departamento del Interior. Voy a publicarlo todo. Y tendrán que explicar por qué el Servicio de Parques ha estado ocultando evidencia de una especie durante medio siglo. Cogió su teléfono. Necesito hacer unas llamadas. Haz las llamadas que quieras, dije. Voy a vaciar mi escritorio. Salí. Me temblaban las manos. El corazón me latía con fuerza. Pero por primera vez en 37 años, me sentí libre. Intentaron detenerme. Por supuesto que lo intentaron. Una hora después de mi renuncia, recibí una llamada de un abogado del Departamento del Interior. Me amenazaron con acciones legales si divulgaba información confidencial recopilada durante mi empleo federal. Me recordaron que había firmado acuerdos de confidencialidad. Me advirtieron sobre las consecuencias de las demandas difamatorias contra agencias federales. Colgué. 2 días después, 2 hombres trajeados se presentaron en mi puerta. Se identificaron como asesores del Ministerio del Interior. Querían conversar sobre mi renuncia y mis intenciones. Me negué a dejarlos entrar. Señor Hoyoway, dijo uno de ellos a través de la puerta cerrada, estamos dispuestos a ofrecerle un acuerdo muy generoso. Jubilación completa, pensión mejorada y cobertura médica. Solo tiene que firmar un acuerdo de confidencialidad sobre cualquier evidencia inusual que haya recopilado durante su servicio. No, dije. Señor Hoyoway, podemos hacerle esto muy difícil. Ya lo pusiste difícil, dije. Lo pusiste difícil durante 37 años. Se lo pusiste difícil a cada guardabosques que prefirió la verdad a su carrera. Se lo pusiste difícil a Catherine Morales, quien se suicidó porque le destrozaste la vida. Así que no. No hay acuerdo. No hay acuerdo de confidencialidad. No hay silencio. Se fueron. Pero el acoso continuó. Llamadas a deshoras. Autos estacionados afuera de mi casa. Amenazas legales. Lo documenté todo. Lo agregué al archivo. Y luego comencé el proceso de liberación. Primero contacté con criptozoólogos. Investigadores que habían dedicado su vida a investigar a pie grande, que contaban con protección legal y que no podían ser internados ni despedidos. Les envié muestras cifradas de la evidencia. No toda, todavía no, pero lo suficiente para demostrar que hablaba en serio. La respuesta fue abrumadora. En cuestión de semanas, establecí canales seguros con 3 importantes organizaciones de criptozoología, 2 periodistas independientes y un documentalista. Luego contacté con científicos, biólogos de vida silvestre, primatólogos, antropólogos, investigadores con protección para su puesto y una reputación lo suficientemente sólida como para soportar la presión institucional. Fui cuidadoso, selectivo, pero encontré aliados. En noviembre de 2023, se publicó la primera publicación. Un artículo revisado por pares en una revista marginal, pero legítima, que analizaba muestras de cabello de mi archivo. La conclusión: especie de primate desconocida, morfológicamente distinta de toda la fauna norteamericana catalogada. El DOI emitió inmediatamente una declaración desestimando el artículo como sensacionalismo no científico basado en materiales obtenidos sin fuentes adecuadas. Pero el gato ya había salido de la bolsa. En diciembre, se estrenó un cortometraje documental con algunas de mis grabaciones de audio y evidencia fotográfica. Se volvió viral. Millones de visualizaciones. Cobertura en los principales medios de comunicación. El Departamento del Interior intentó desacreditarme. Emitieron declaraciones sobre mi renuncia en circunstancias preocupantes, mis afirmaciones sin fundamento y mi lamentable deterioro de mi salud mental. Pero ya lo tenía previsto. Publiqué la documentación de cada guardabosques desaparecido. Publiqué pruebas de la Directiva 827B, publiqué las amenazas legales que había recibido,
el acoso que había documentado, pruebas de la represión sistemática. Y otros guardabosques se presentaron. Decenas de ellos. No con pruebas, la mayoría había tenido demasiado miedo de recogerlas, sino con historias. Testimonios. Patrones de represión, amenazas e intimidación institucional. La narrativa mediática cambió. Ya no se trataba de un exguardabosques loco hace afirmaciones sobre pie grande. Se convirtió en la supresión gubernamental de la evidencia científica y un denunciante revela décadas de encubrimiento institucional. En enero de 2024, 3 miembros del Congreso anunciaron que estaban iniciando una investigación sobre las políticas del DOI con respecto a la evidencia de críptidos y el tratamiento de los denunciantes del servicio de parques. En febrero, el DOI derogó silenciosamente la Directiva 827-B. En marzo, el Instituto Smithsonian anunció que aceptaba todo mi archivo para análisis científico, la primera vez que una importante institución científica convencional aceptaba estudiar seriamente la evidencia del Sasquatch. Estamos en octubre de 2024, casi un año después de mi renuncia. El análisis de mi archivo continúa. Los resultados preliminares son sorprendentes. Las muestras de cabello contienen ADN con una similitud del 96,4% con el ADN humano, más cercano que el de los chimpancés y el de cualquier primate conocido. Pero lo suficientemente diferente como para sugerir una especie distinta, posiblemente una población superviviente de homoparientes que se separaron de nuestro linaje hace cientos de miles de años. Las huellas muestran patrones morfológicos consistentes a lo largo de décadas y regiones geográficas, lo que sugiere una población biológica real y no engaños. Las grabaciones de audio contienen vocalizaciones con una complejidad y estructuras de patrones consistentes con el lenguaje, no solo comunicación, sino la estructura lingüística real. El video que capturé, ahora analizado por especialistas en movimiento y primatólogos, muestra patrones de locomoción incompatibles con los de cualquier simio o humano disfrazado. La mecánica de la marcha, el movimiento muscular visible bajo el pelo, la forma en que la criatura se desplazaba por el terreno, es biológico, no teatral. Aún no tenemos pruebas definitivas. No tenemos un cuerpo, no tenemos un espécimen capturado, no tenemos un consenso científico general inequívoco. Pero tenemos más evidencia que nunca antes disponible públicamente. Y, lo que es más importante, tenemos un patrón documentado de supresión gubernamental que explica por qué esta evidencia no se ha tomado en serio hasta ahora. La criatura que vi junto a ese arroyo, ese ser inteligente y consciente, podría finalmente ser reconocida. No como un mito, no como una broma, sino como una especie real, en peligro de extinción y extraordinaria, que ha compartido nuestros bosques durante miles de años mientras negábamos sistemáticamente su existencia. La gente me pregunta si valió la pena. Y ¿valió la pena destruir mi carrera, mi matrimonio y mi seguridad financiera por una evidencia que aún se debate, se cuestiona y aún no está plenamente aceptada por la ciencia convencional? Pienso en Bill Kendrick, quien me dio el archivo y la carga que conllevaba. Murió en 2019, sin ver nunca que las pruebas se hicieran públicas, sin ver nunca que se reconociera la supresión. Pienso en Catherine Morales, quien se suicidó después de ser destruida por decir la verdad. Pienso en Marcus Delacroix, trabajando en una tienda de comestibles, con sus sueños destruidos. Pienso en Emma Vázquez, quien abandonó el servicio de parques porque no podía conciliar los valores de la institución con sus prácticas. Y pienso en esa criatura junto al arroyo, mirándome con ojos inteligentes, viviendo en un mundo que insiste en que no existe. ¿Valió la pena? Sí. Porque la verdad importa. Porque la evidencia importa. Porque no podemos elegir qué descubrimientos científicos aceptamos por conveniencia económica o institucional. Porque no se debe borrar del reconocimiento a una especie entera porque reconocerla sería financieramente complicado. Porque Catherine Morales merecía algo mejor que el suicidio y el olvido. Porque cada guardabosques desaparecido, desacreditado, institucionalizado o destruido merecía justicia. Tengo 62 años. No tengo pensión ni ahorros, y estoy en una batalla legal que probablemente durará el resto de mi vida. El Departamento del Interior intenta confiscar mi archivo, alegando que es propiedad del gobierno. Estoy luchando contra ellos en los tribunales. Pero ahora duermo por la noche. Por primera vez en 37 años, duermo. Porque ya no miento. Porque la evidencia es pública. Porque la supresión está documentada. Porque la verdad, por incómoda, complicada o incómoda que sea, por fin se está diciendo.
Me llamo Marcus Holloway. Fui guardabosques del Parque Nacional durante 37 años. Oculté pruebas del Pie Grande porque denunciarlo habría arruinado mi carrera y posiblemente mi libertad. Esta es mi confesión. Por eso renuncié. Y es por esto que todo lo que le han dicho sobre la ausencia de evidencia de Bigfoot es una mentira construida sobre la supresión sistemática, la cobardía institucional y la voluntad de buena gente de ocultar la verdad en lugar de sacrificar su comodidad. La evidencia es real. La criatura es real. La represión fue real. Y ahora, finalmente, la verdad también es real.